Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la doctora Aleche de la Torre, nuestra directora general, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos a este ciclo de conferencias que desde el CENSIDA hemos organizado para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. El tema del día de hoy es derechos LGBTI en personas con discapacidad. Y antes de iniciar, quisiera recordarles las dinámicas de este espacio. Cerraremos los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para las preguntas que deseen hacer a nuestros ponentes a través del chat. Mi nombre es Mario Gómez Cepeda, soy director de Prevención y Participación Social en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA y tengo el placer de coordinar esta sesión. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Esta abarca tanto las deficiencias de funciones corporales y limitaciones de la actividad, como las restricciones para la participación en situaciones vitales. Las personas con discapacidad tienen sexualidad, se enamoran, sienten placer, tienen el derecho a reproducirse. Sin embargo, su sexualidad no se toma en cuenta por la creencia errónea, principalmente de que carecen de ella, estigma presente en la sociedad. La evidencia demuestra que la población LGBTI presenta índices más altos de depresión, culpa, pensamiento suicida, rechazo familiar, aislamiento emocional, soledad, abandono en sus contextos sociales. Esta realidad para las personas LGBTI con discapacidad es todavía más compleja, ya que se piensa que son seres carentes de deseos sexuales y con menos necesidades de recibir educación sexual, lo cual puede producir una menor conciencia sobre la existencia de ITS, servicios de salud inaccesibles, marginación, dependencia hacia el sistema familiar que no apoye la diversidad sexual. Por ello hemos enfocado nuestra conferencia para abordar la complejidad de este sector en la diversidad sexual. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas del día de hoy, Ulises Pineda Miranda, Maribel Ortega Álvarez y Jessica Feregrino Alba. Voy a ceder la palabra a Ulises Pineda Miranda, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cursó la especialidad en Educación Integral de la Sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional y es pasante de maestría en Comunicación por la UNAM. Cuenta con un diplomado de Derechos Humanos y Diversidad Sexual por la Universidad Iberoamericana. Es también integrante del Padrón de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, así como del Equipo Interdisciplinario de Investigación y Prácticas Educativas, el EPANTLI, y del Jurado Dictaminador del 7º Concurso Nacional de Tesis en Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. Participó como asesor para el contenido de la cartilla Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, realizada en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, y fue titular del curso Taller Orientación Sexual con Perspectiva de Género en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Finalmente, en su último trabajo, fungió como jefe de área de educación para la igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y actualmente es director ejecutivo de Igualdad y Diversidad Sexual en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Ulises. Te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Mario, Paola, buenas tardes a todas, todos y todes que andan por acá presenciando este conversatorio. Y me da mucho gusto porque justo ha sido este tema parte de la agenda que tenemos allí en la Subsecretaría de Derechos Humanos, especialmente en esta dirección. Y quisiera mencionarles que la forma en la que voy a anunciar el día de hoy mi exposición, pues justamente, uno, como persona servidora pública y dos, como persona que forma parte de la diversidad sexual. Y para esta exposición voy a tomar dos momentos. El primero, me gustaría hablar del capacitismo y en un segundo momento de cuáles han sido las problemáticas que hemos presenciado y que conocemos desde nuestro acompañamiento en el Instituto de las Personas con Discapacidad que pertenece a CIVISO y desde nuestra Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, la UNADIS. Bueno, en ese sentido, quisiera iniciar mencionando que el capacitismo es un sistema social,
político y económico que discrimina a las personas con discapacidad por el hecho de serlo. Este sistema crea la idea de una persona perfecta, funcional, deseable, sobre todo aquellas personas que producen algún tipo de beneficio económico. Esto va total y absolutamente ligado al capitalismo. Toda aquella persona que se sale de esta idealización y que por ende es normativa, de no poder trabajar o por supuestamente no poder hacerlo, se le discrimina y discapacita de considerarse persona y pierde sus derechos. ¿Por qué? Porque los trabajos, la movilidad, la comunicación, la sexualidad, las propias prácticas se han creado desde mirada sobre el objeto de los cuerpos, sus opuestas funciones y por supuesto desde los deseos. Por eso es cada vez más común escuchar que la capacidad no existe. Es un constructo social que surge a través de la discriminación y el impedimento a las personas con cuerpos y diversidad funcional no normativas. Una persona no nace discapacitada, sino que a través de su relación con el mundo, sus seres en el mundo, el contexto, la limita, la merma, la imposibilita. Es por ello que se crea la discapacidad. A mí esta parte de la construcción social de la discapacidad me hace mucho sentido. Es importante remarcar que la discapacidad no es una enfermedad, no tiene cura, ni se le ha de buscar una cura. Eso también es muy importante de mencionarlo. La discapacidad de las personas con discapacidad es una condición que surge desde una opresión y un rechazo a la diferencia, y debe de considerarse como un eje fundamental de la discriminación y de las diferentes opresiones. ¿Por qué? Porque muchas veces no forma parte del debate de las personas con discapacidad. Se consideran otro tipo de intersecciones, otras capas de discriminación, pero normalizamos también que una persona con discapacidad pues, no pudiera tener otras problemáticas, entonces se le enmarca únicamente en un espacio. La consideración de la discapacidad como una enfermedad es a raíz de un modelo médico rehabilitador, el cual considera a la persona como dañada y busca arreglarla, incluso busca corregírsele, acercándola a una normatividad mediante operaciones, reconstrucciones e incluso una rehabilitación, pero es acomodándola a un modelo normativo. Solo será valiosa la persona que se acerque lo más posible a esta normatividad y a las capacidades y cuerpos considerados como justo normativos, funcionales, pero también deseables. El asunto del deseo no conforma nada más una posición política e incluso una consideración estética, sino también tiene que ver con lo que es deseable y lo que no es deseable. Es necesario enfrentar, fundamental enfrentar este modelo social que tenemos de la discapacidad, ya que no es culpa de las personas o no le podemos otorgar esta culpa o responsabilidad a las personas, sino que viene justo del entorno, un entorno que no está adaptado a las distintas capacidades ni a las distintas condiciones de las personas en esta diversidad, digamos, funcional. Si bien el enfoque, trayendo el tema de derechos humanos, si bien el enfoque de derechos humanos ha incluido una perspectiva que aboga por los derechos de las personas con discapacidad desde la Convención del 2006 y posteriormente la impresión de un texto de la Convención Nacional de Derechos Humanos, que su última edición fue en el año 2018, misma que menciona los principales derechos de las personas con discapacidad, es necesario que se nombre la razón del problema, que es el sistema capacitista. Podemos hablar de los derechos que han sido históricamente violados de las personas con discapacidad, pero si no lo llevamos también a la discusión de forma paralela sobre lo que es el sistema capacitista, nos está faltando poner el foco en lo que realmente es el problema. Ahora, es importante mencionar que el capacitismo no viene solo. Viene acompañado de la misoginia, del androcentrismo, el adultocentrismo y demás sistemas sociales que actualmente los estamos cargando. Incluso es probable que en este momento mi voz sea más válida y reconocida por ser hombre y por ser una persona que aún no cuenta con alguna discapacidad. A partir de esto que les menciono, les voy ahora a nombrar 4 problemáticas que hemos asistido ahí en la Subsecretaría de Derechos Humanos, como les mencioné en el inicio, en acompañamiento con el Instituto de las Personas con Discapacidad y la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. El primero tiene que ver con la infantilización.
Ya Maribel y Jessica seguro todavía abonarán más en lo que estoy mencionando, pero esta infantilización todavía permea muchísimo la sexualidad, las formas en las que quieren conocer su cuerpo, pero sobre todo la manera en la que incluso quieren experimentar con su cuerpo las personas con discapacidad. Todavía seguimos con la noción de que son angelitos, de que son personas asexuadas, y que entonces no incluye el placer, el deseo o los derechos sexuales y derechos reproductivos las personas con discapacidad. Tuvimos un caso de una chica que es simplemente un ejemplo, que mencionaba que ella queda en silla de ruedas a partir de un accidente a sus 19 años, y cuando ella le mencionó al doctor de un hospital privado cómo iba a ser o cómo podía ella continuar con su vida sexual, le dijo que se olvidara de eso, que eso ya no existía y que ella se tenía que enfocar en ser una buena persona, lo cual nos pareció terrible. Posteriormente tenemos otra problemática que me parece también de las más vergonzosas, y es justamente la eugenesia. Este perfeccionamiento de la raza humana. Han habido esterilizaciones, como nos han llegado a decir que necesitan esterilizaciones para sus hijos. Han habido incluso ligadoras de trompas sin el consentimiento de las chicas, pero incluso también se les ha hablado de que no es cierto que sienten y que aparte no podrían tener una actividad de reproducción porque no son capaces de educar, de cuidar, pero tampoco de que entonces se pueda reproducir la propia incluso, digamos, discapacidad con la que cuentan. Entonces, esta eugenesia también es otra de las problemáticas que hemos asistido en este acompañamiento. Otra, pues, es una falta de la política interseccional. Como les mencioné, que el capacitismo nunca viene solo, siempre viene acompañado de otras formas de opresión, pues justo también los cuerpos, las identidades y las personas no vienen nada más con una característica. La identidad sexual de las personas es todavía más compleja, y cuando tiene que ver con temas de discapacidad todavía hace más énfasis en otro tipo de problemáticas, desde la modalidad, la manera en la que nos estamos comunicando, y no se consideran otro tipo de cuestiones como la cuestión racial, de clase, incluso las neurodivergencias también forman parte de un tema súper pendiente en la falta de políticas públicas de corte interseccional. Y finalmente, la falta de interpretación en todos los niveles. Hasta el año pasado pudimos tener una intervención con Locatel para que en su contacto con la población pudiera atender también a través de videollamadas y pudiera ver la traducción en lengua de señas mexicana. Se pudo también mencionar el tema de la diversidad sexual, y en la unidad que tenemos aquí en la subsecretaría tenemos solamente un psicólogo que puede mantener de manera concreta y larga en una sesión de acompañamiento psicosocial o psicoterapeuta, psicoemocional, una persona sorda en este caso. Y esta falta de interpretación, esta falta de traducción también tiene que ver con otro tipo de políticas que están específicamente enmarcadas en los derechos, en el derecho a la salud. Por ejemplo, hemos tenido también pues afortunadamente las experiencias de que hay modelos de salud o conceptos, incluso algunas aproximaciones a prácticas seguras que todavía no están en la traducción de lengua de señas mexicana. Y si bien podrían deletrear o podrían como acercarse al concepto, la explicación y aplicación del mismo se complica muchísimo. Y esa es otra de los sesgos y de las problemáticas que tenemos aquí en la subsecretaría y en nuestro acompañamiento con estas dos unidades. Entonces, me gustaría dejar hasta este momento mi participación y posteriormente abonar a la discusión. Muchísimas gracias, Ulises. Muchas gracias por tu participación. Ahora toca la palabra a Maribel Ortega Álvarez. Maribel es licenciada en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
con la tesis titulada Defensa-Autodefensa de los Derechos de Personas con Discapacidad Visual, una propuesta educativa. Orientadora humanista, facilitadora de grupos y psicoterapeuta Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Directora de AVE de México, una asociación con 31 años de experiencia en la promoción de la salud sexual y VIH en poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad por género, identidad u orientación sexual, edad o discapacidad. Es tallerista por la Subdirección de Diversidad Sexual y Funcional en Pilares. Ha participado como ponente en congresos y foros nacionales e internacionales abordando temáticas de salud sexual, diversidad sexual, sexualidad y discapacidad. Asimismo, ha participado en programas de radio y televisión como Diálogos en Confianza, Sexualidad en tu propia voz, Aprendiendo en Familia, Los Incluyentes, La Pirinola, La Visión del Silencio y revistas como Plenilunia y Corposano. Muchas gracias, Maribel, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Mario, ¿verdad? Gracias. Primero quiero felicitar a Cida por sumarse al reto de transversalizar el tema de la discapacidad en los diferentes abordajes. Por ejemplo, ahorita al hablar de los derechos de la población LGBTI y al trabajar el tema de salud. Este reto, a pesar de que ha sido mencionado desde los mandatos internacionales, no se ha tomado en cuenta en todas las instancias y ha dejado de lado y detrás a las personas con discapacidad en el acceso a derechos. Muy importante que lo podamos transversalizar en todos los temas de mujeres, de población LGBT, de personas que viven con VIH o afectadas por VIH y poder saber qué está pasando con las personas con discapacidad de cada uno de estos grupos que efectivamente estamos presentes. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y poder escuchar las reflexiones que hizo nuestro compañero Ulises. Si hubiera problemas de audio, me avisan, por favor. Pues yo soy Maribel Ortega, soy persona con discapacidad visual y pues me da mucho gusto poder abordar el tema en particular aquí. Por una parte, voy a trabajar el tema de la promoción de la salud, que me parece fundamental, porque la promoción de la salud, de acuerdo a la OMS, busca que las personas puedan tener control sobre su propia salud y puedan mejorar su calidad de vida, pero que para eso se debieran de hacer algunas acciones a nivel social y a nivel ambiental. En ese sentido, abarca aspectos como desde las intervenciones sociales y tiene componentes como la buena gobernanza, en donde se tuvieran que hacer políticas que todas consideraran la promoción de la salud, educación sanitaria, donde se tuviera que dar la información, el conocimiento y trabajar las actitudes con las personas para que puedan tener un acceso y una buena salud, y las ciudades saludables, donde se tendría que hacer una planificación urbana que favorezca la salud y también medidas primarias de prevención, tanto a nivel comunitario como en las instituciones. En ese sentido, las personas con discapacidad en general, de acuerdo al grupo al que pertenezcan, se sabe que demandan o demandamos más atención a la salud. Se sabe también que hay dificultad para acceder a la salud y que también acceder también a los servicios de salud. Hablamos de que en el mundo hay 1.000 millones de personas, somos personas con discapacidad y de ellos 190 millones son personas que adquirieron la discapacidad en la edad adulta. Entonces, hay personas que en su juventud no tenían una discapacidad y después la adquieren y que entonces es un tema que nos atañe a todas las personas, ya sea por nuestra propia vivencia o por algún familiar que adquiera una discapacidad o por la posibilidad de que lo podamos adquirir, pero también por el hecho de poder fortalecer sociedades más equitativas. La discapacidad tiene que ver, como nos decía Ulises y nos decía Mario, con alguna característica que la persona puede tener
y la interacción de esa característica con las barreras que hay en el entorno, que son las que dificultan el acceso a derechos de las personas. En ese sentido, sería muy importante contrarrestar esas barreras, recordando que puede haber discapacidad sensorial, que puede ser auditiva o visual, discapacidad física, que es la que hemos llamado discapacidad motriz, discapacidad intelectual y discapacidad mental o psicosocial, que actualmente engloba también lo que antes se conocía como trastornos mentales, lo que es la depresión, la bipolaridad. Se sabe que también en estos casos se enfrentan barreras y por eso se habla de que también es una discapacidad y que también habría que trabajar para contrarrestar las barreras al respecto. Algo muy importante al respecto es que la mayoría de las estrategias de promoción de la salud, por este creer que las personas con discapacidad valemos menos o que no tenemos otras áreas de nuestras vidas que nos estén afectando. Entonces, la mayoría de estrategias de prevención no están dirigidas y no contemplan a las personas con discapacidad. Hay mayores afecciones también en el sentido de algunas secuelas secundarias que se pueden dar. Por ejemplo, en el caso de discapacidad motriz, que puede haber afecciones después por la falta de movilidad del cuerpo, pudiera haber algunas úlceras u otros problemas. Hay mayor comorbilidad, o sea que las personas pueden presentar otras enfermedades asociadas a la mejor a una enfermedad que presentaban antes, que no es su discapacidad, sino otro tipo de enfermedades, porque la discapacidad, como nos decía Ulises, no es una enfermedad. Y también se sabe que se tienen más prácticas que atentan contra la salud. En el porcentaje de prácticas que atentan contra la salud es más alto en personas con discapacidad que sin ella, y esto me recuerda a cuando estudiamos lo que pasa también con la población LGBT. La población LGBT también a veces en porcentaje tiene más prácticas que dañan su salud que personas que no son LGBT, y que eso tiene que ver con la marginación, con la discriminación, con el estigma internalizado, con la falta de apoyo. Entonces, es muy importante saber que sí, que el grupo de personas con discapacidad está en mayores condiciones de vulnerabilidad para que se afecte su salud. Aquí se habla de que también hay mayor número de muertes prematuras en las personas con discapacidad que en grupos sin discapacidad, cuando se hace ese comparativo. En ese sentido, pues es importante que impulsemos desde la revisión de las políticas para que de veras se cumpla con los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la salud. También que se pueda cumplir, que se pueda trabajar alguna cuestión de financiamientos para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a los servicios de salud, que se pueda trabajar también la capacitación a los profesionales y a prestadoras y prestadores de servicios de salud. Y en el ámbito de salud sexual y reproductiva, que es donde hemos trabajado también desde AVE de México, hemos encontrado algunos aspectos. Primero, es muy importante que todas las estrategias que hagamos para promover la salud sexual consideren como eje transversal a las personas con discapacidad, ya sea una estrategia dirigida para hombres gays, para trabajadoras y trabajadores sexuales, para mujeres lesbianas, siempre ubicar a las personas con discapacidad que están dentro de esta población. También hemos podido ubicar que es importante visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de nosotras y de nosotros como personas con discapacidad, porque efectivamente desde el capacitismo hay muchas violaciones a derechos sexuales y reproductivos, como las esterilizaciones forzadas que nos comentaba Ulises entre otras, ¿no? O el querer dominar o controlar la mente de una persona o las decisiones de una persona con discapacidad. Entonces, visibilizar los derechos y dentro de ellos los derechos sexuales y reproductivos. También hemos encontrado que es importante que nos visibilicemos las poblaciones con discapacidad, las personas con discapacidad, hablar de nuestra vivencia en sexualidad y sentir que es válido que podamos estar en estos grupos y participar.
ubicamos también muy importante el promover contrarrestar la discriminación y favorecer el respeto a la diversidad. Y sí, trabajar la información y materiales de forma accesible, retomando lo que hablamos en la convención, que es el diseño universal de un material, desde que lo hago pensar que sea accesible para toda persona, y si no es accesible, hacer un ajuste razonable para que se pueda hacer accesible. Y en ese sentido, algo que hemos encontrado es lo más importante es empezar a hacer, no esperar a tener el manual perfecto, las recomendaciones perfectas, los conocimientos perfectos, los especialistas perfectos, empezar a favorecer la accesibilidad y el trabajo en la temática con discapacidad, perder el miedo de acercarse y entonces preguntar, oigan, ¿qué necesitarían ustedes? ¿Qué les sirve a ustedes? ¿Cómo le hacemos? Para eso también es muy importante el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, aparte de contar con más intérpretes en diferentes espacios, más intérpretes de lengua de señas mexicana de manera profesional, que conozcamos lo básico para que podamos establecer una comunicación en un momento específico. Aprender braille, saber cómo hacer textos en la computadora o materiales electrónicos accesibles, trabajar el lenguaje sencillo, y son cuestiones que si las empezamos a hacer vamos a empezar a tener práctica y cada vez lo vamos a hacer mejor. Es animarnos a hacerlo. Queremos inclusión como personas con discapacidad en todos lados, en la fiesta, en el amor, en la música, en el arte, en la ciencia. Y por último, me gustaría mostrarles, estos son unos materiales didácticos que hemos diseñado aquí en AVE de México. Ustedes me dicen si los acerco un poco más. Estos materiales están inspirados en flores y son materiales de órganos sexuales femenino y masculino. Los colores diversos tienen que ver con las estructuras embrionarias, que son distintas, que dieron origen a cada estructura, pero que son equivalentes. Por ejemplo, lo que da origen al clítoris, en los hombres da origen a los cuerpos cavernosos, por ejemplo. Lo que da origen a los labios menores, que es fuchsia o rosita, en los hombres da origen a los al cuerpo esponjoso. Y aquí lo que es el escroto fue porque en las mujeres dio origen a los labios mayores. Esto permite que las personas con discapacidad visual conozcan los órganos sexuales, pero también ayuda a que una persona que sí ve pueda tener un referente táctil que le acerca más para poder autoexplorarse, porque este no es un esquema, este es un modelo que es táctil. Esto ya es lo que estaría dentro, que estaría el útero, las tubas uterinas y los ovarios, la vejiga. Y bueno, se trabaja para que la gente conozca y se puede trabajar autoexploración. Tiene el ano también, los dos tienen su ano. Y pues tenemos estos modelos que es una de los ejemplos de que podemos favorecer la accesibilidad. Estos son los testículos, el epidídimo, y si no contamos con ellos, podemos hacer algo con plastilina, podemos buscar algo que se le parezca para poder ilustrar lo que queremos y poder acercarnos a los sentidos que las personas tengan en ese momento o la posibilidad del aprendizaje que cada quien tenga, respetando esa diversidad y sabiendo que cada quien es valioso y valiosa por sí misma y que podemos compartir y que podemos acercarnos y aprender mutuamente. Pues yo hasta aquí lo quisiera dejar y les agradezco mucho por la escucha y la invitación. Maribel, muchísimas gracias por tu participación en tu intervención. Gracias. Quiero decir que yo te conocí hace muchos años en AVE de México, tomé un diplomado y de verdad desde ese día sigo aprendiendo de ti. Cada vez que te escucho aprendo un poquito más y al contrario, muchas gracias por tu apoyo y tu participación. Muchas gracias, Mario, por la invitación también. Finalmente, y no por ello menos relevante, tenemos a Jessica Peregrino Alba. Jessica es licenciada egresada de la Escuela Normal de Especialización en el área de discapacidad intelectual.
Realizó el Diplomado de Sexualidad en la Discapacidad dado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta desde hace 8 años con el Servicio de Orientación y Consejería en Sexualidad desde un enfoque educativo dirigido hacia personas con discapacidad y familias, con el objetivo de proporcionar y brindar estrategias en pro de los derechos sexuales y reproductivos. Así también diseña y aplica desde hace 5 años talleres y charlas educativas hacia organizaciones de la sociedad civil, dependencias federales y locales. Aunado a lo anterior, ha participado en diversas conferencias, espacios de radio y ha redactado diversos artículos en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias, Jessica. Tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Nada más me confirman si me escuchan y también me ven los que están en pantalla. Así es, te escuchamos perfectamente. Y tu video también está bien. Ok. Pues agradezco primeramente la invitación que recibí por parte de CECIDA para hablar de estos espacios de diálogo sobre todas estas temáticas que, si bien ya han referido mis compañeros que me han antecedido, pues no son menos importantes, al contrario, creo que son de estas agendas en temas pendientes que se presentan mucho en las personas con discapacidad y que, si bien también tienen esta preferencia, esta identidad y esta expresión de su sexualidad, pues se han querido o se han sentido un poco no escuchados, no vinculados, y de ahí un poco la participación de el día de hoy. A mí me gustaría hacer una trayectoria breve, muy concreta en lo posible, respecto a diversos artículos que establece nuestra convención, que ya lo han mencionado, tiene vigencia a partir del 2006, y en ella, pues particularmente en el artículo 23 respecto del hogar y de la familia, vamos a irnos dando cuenta que sí se intersecta con todo lo que tiene que ver también con los derechos de la comunidad LGBTTI+. En particular, cuando hablan en este artículo 23 del derecho que tienen las personas a contraer matrimonio, a casarse, a fundar una familia con un consentimiento libre y pleno. Aquí es cuando entramos en el primer apartado, en donde nos refiere que las personas con discapacidad pueden elegir de manera libre cuántos hijos quieren tener, el momento en que los quieren tener y el esparcimiento que hay entre cada uno de ellos. Sin embargo, como ya lo han mencionado mis dos compañeros anteriores, hay una situación que creo que ya incluso ha llamado los reflectores a nivel internacional, particularmente ahora con la representación que tenemos de Ana Peláez en el comité de la CEDAW, en donde ella ya hizo mención de unas recomendaciones del comité y tiene un documento que habla sobre ello, donde es un informe que refiere a poner fin a la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidad. En este informe ella refiere mucho y con participación de asociaciones europeas del ya no seguir esterilizando a nuestras niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Porque justo, perdón, en el siguiente apartado también nos en el inciso C, de mantener la fertilidad de niñas y niños con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Se utiliza a las niñas y a las mujeres con discapacidad por una idea o este prejuicio que predomina de que no son personas que puedan gobernarse, personas capaces de cuidar de su cuerpo, personas que puedan estar capacitadas para ejercer una maternidad de manera responsable. Sin embargo, yo creo que si nos pusiéramos a hacer en escrutinio quiénes y cuáles y en qué condiciones de razonabilidad tendríamos que establecer quién es capaz o no, pues creo que tendría que aplicar para todas y todos. Esto es lo que no pasa particularmente en niñas y mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, donde siempre su voluntad no está expresada, y es aquí donde se vincula el artículo 12 de la Convención del igual reconocimiento de la persona ante la ley. Y esto lo refiero porque en el caso de estas dos discapacidades, que es la psicosocial y la intelectual, las personas no son concebidas
como capaces, es decir, con reconocimiento de su capacidad jurídica. Los códigos nos quedan pendientes por hacer esas armonizaciones a la convención y entonces entender que las mujeres, las personas con discapacidad, en esta en particular, no tienen que llevarse a juicios de interdicción. Las personas, si presentaran un juicio de interdicción, no pueden aplicar este artículo respecto a contraer matrimonio. Tendrían que ser las personas que las están tutelando las responsables de decir o decidir, en el mejor de los casos, si es viable o no que ellas se puedan casar. Y es entonces donde a través de esta figura de tutela es en donde las personas no pueden elegir sobre su cuerpo, sobre las decisiones de su cuerpo, y de ahí viene y deriva la esterilización. Me gustaría también mencionar en este artículo en particular, también en el apartado número 2, que las personas también se tiene que respetar el tema de la posibilidad de que no estén, más bien se presente la adopción. Los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, tienen este derecho a poder contratar adopción. Sí, todavía son procesos, me queda claro, muy espinosos, muy complejos. Toda esta patologización también que se tiene de la diversidad sexual, pero también es entonces que las personas con discapacidad no son sujetas a que puedan ser consideradas para la adopción o que las mismas personas pudieran tener el acceso a tener una familia a través del mecanismo de adopción. En el apartado 3 de este mismo artículo también nos hablan de que las personas no deben de tener procesos ni instituciones ni formas de ocultación, abandono, negligencia y segregación. Sabemos que en la población con discapacidad todavía hay personas que se encuentran institucionalizadas sin su consentimiento y no hay mecanismos de vigilancia y de reporte sobre cuáles son las condiciones en que están estas personas. Y también incluso sabemos que dentro de estas instituciones se dan muchas situaciones de abuso y violencia sexual. De manera continua, también identificaríamos que este artículo se vincula en estas pendientes que se tienen en el ámbito de la educación. Escuchaba apenas una persona experta en España que él hablaba sobre la transexualidad. Y también es importante que en las niñas y en las personas con discapacidad se trabajara sobre estos procesos de acompañamiento en su transición transgénero y en esta diversidad de su preferencia, porque se ha dejado en abandono por falta de recursos, por una parte, pero también por la falta de protocolos y acciones que se implementen para hacer estos acompañamientos. Las familias con discapacidad, donde se vive y se tiene a una persona con discapacidad, también presentan diversidad sexual. También son personas que requieren y son sujetos de derecho, requieren estos servicios. En el caso de las pruebas de VIH, no son accesibles para ellas. Muchas personas con discapacidad no han sido llegadas en información respecto a las pruebas de VIH o infecciones de transmisión sexual. En esto que se comenta de la accesibilidad para poder accesar a los servicios y a la atención desde una perspectiva de derechos humanos, no discriminación y sí la igualdad, creo que todavía serían cuestiones pendientes a seguir incidiendo. Creo que el movimiento de la comunidad LGBT ha sido un aliado en muchos momentos desde la comunidad de la población con discapacidad y creo que aquí habría un punto de intersección en hablar que no deberíamos tener agendas separadas, agendas independientes, porque a veces nos encontraríamos con muchas similitudes. Al encontrarnos que han sido grupos que en particular no son de atención prioritaria, sino más bien socialmente se les ha generado esta condición de vulnerabilidad al no garantizarles sus derechos humanos. Es entonces que yo creo necesario establecer mayores vinculaciones, diálogos, cuestionamientos respecto a qué nos unen en las agendas de las mujeres, en el tema de los movimientos feministas, en las agendas del movimiento LGBT, también en las agendas particularmente de las personas con discapacidad. Ahora que tuvimos la marcha, particularmente en el movimiento de mujeres,
fue muy importante visibilizar a las mujeres con discapacidad que son parte de este sector, que si bien no podemos estarnos excluyendo o prefiriendo cuál es más vulnerable la condición de qué, creo que más bien encontrar cuáles son los puntos de encuentro, hacer agendas en común. Pero también es necesario identificarnos en estas categorías de género que han sido muy cerradas, poco flexibles y que más bien nos han llevado a estos procesos de exclusión, de segregación. Ahora recuerdo esta película que se acaba de estrenar hace unos meses, que bien mal tuvieron a traducirla como El Campamento, y en ella se muestran cómo movimientos de la comunidad afro y comunidad LGBTIQ+, participaron en esta movilización. La población de personas con discapacidad han sido revolucionarias, han sido también, diríamos, incidentes muy movidas desde el que quieren y desean ser sujetos visibles, que sean consideradas en las consultas que se hacen desde los organismos públicos, en estas encuestas estadísticas. Necesitamos saber cuál es el estado que guardan las personas con discapacidad desde el ámbito de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, cuáles son los protocolos que han generado y cuáles son accesibles desde la comunicación, desde la atención, desde la capacitación, para que puedan acceder a estos servicios. Las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad, nuestra diversidad, y entender que pareciera que son excluidos, que son aparte, que se tendrían que generar muchas cosas para que ellos lo logren, creo que estamos un poco atrás de ellos y ellas. Porque las personas con discapacidad están ahí ejerciendo su sexualidad, están ahí deseantes, deseables, son personas que están requiriendo acceso y no están pidiendo posibilidades, sino garantizar el cómo sí pueden lograr. Ahora se ha hablado mucho de generar sistemas de apoyo y entre ellos entraría mucho la posibilidad del acceso a la sexualidad, la figura del asistente sexual. En nuestro país es algo que todavía estamos avanzando, identificando otros países que están ya trabajando sobre esta figura. Más allá de que se haga una estructura o una posibilidad de ella, es que es algo existente. En nuestro país es algo que permitiría el acceso a su cuerpo, a su deseo, a su existencia, a su placer, a su corporalidad, a su diversidad sexual. Interesantemente, en Plena Inclusión España, que trabaja en el tema de discapacidad intelectual, han estado haciendo foros, encuentros de mismas personas con discapacidad intelectual hablando de su diversidad sexual. Tenemos la participación de Carlos de la Cruz, un sexólogo experto en España en diversas temáticas, que incluso también presenta y tiene un libro que habla sobre diversidades, donde todas y todos caben, donde todas y todos son partícipes. Dejemos al lado el silencio, dejemos al lado el omitir esta posibilidad de expresión sexual. Creo que las organizaciones también de la sociedad civil que atienden, trabajan, intervienen, fomentan, trabajan, inciden sobre proyectos de vida, tienen que actualizar, tienen que aceptar, tienen que modernizar sus sistemas de proyectos, en donde si no hablamos desde un ámbito de la sexualidad no podríamos decir que es inclusivo. Tenemos que seguir participando, seguir en el activismo del reconocimiento y pues yo lo dejaría hasta este momento aquí, quedando atenta a cualquier duda, pregunta, aportación, alguna información adicional que se requiriera en el tema y pues agradezco mucho los micrófonos y el tiempo. Muchísimas gracias, Jessica, y nuevamente muchísimas gracias a Ulises y a Maribel por sus participaciones. Y pues quisiéramos dar paso a las preguntas de nuestros asistentes el día de hoy. Para ello les habíamos solicitado nos pudieran poner preguntas en el chat.
La primera pregunta que nos realizan y que quisiera para esta primera ronda pedirles que nos pudieran responder en el orden que se hicieron las presentaciones. Sería primeramente Ulises, después Maribel y después Jessica. ¿Qué situación guarda el tema de las relaciones de pareja por persona con discapacidad intelectual? Que sí, las personas con discapacidad intelectual pueden tener hijos. Si alguien quisiera contestar, pudiéramos empezar con Jessica. ¿Tienes todavía el micrófono? Si gustas dar respuesta. Sí, ubico que preguntan si las personas con discapacidad pueden tener hijos. De acuerdo a la convención, sí. No me gustaría generalizar, más bien particularizar el comentario, ¿no? Creo que algo importante en el ámbito de la sexualidad y en énfasis en la sexología es saber cuál es la biografía, la historia de vida de esa persona, pero creo que más bien de preguntar si puede o no puede, es más bien cómo generamos los sistemas de apoyos para generar esta participación total, directa, en una crianza, en una maternidad o paternidad elegida, y que si la persona entonces tiene esta información y esta posibilidad de apoyo, entonces ella sea la que lo decida. Si ella decide ejercer su sexualidad desde un ámbito reproductivo, entonces establecer mecanismos y acceso a. Pero no continuemos depositando en el sujeto como la problemática, sino en el ámbito de lo social, de las responsabilidades que se asumen por parte del Estado, la familia, las organizaciones de la sociedad civil y el colectivo en general, de qué hacemos para garantizar esto. Sí, perdón, también quisiera abonar nada más un poco a lo que menciona Jessica, es que justo en las problemáticas que mencioné al inicio, está la infantilización de las personas. Entonces, más allá de estarle como otorgando la entera y absoluta responsabilidad a quienes deciden, está este historial, pero también el acompañamiento y el acceso a derechos. El asunto tiene que ver más bien en cómo la estructura social está diseñada para que entonces nos hagamos estas preguntas. Porque entonces como de, ¿pueden tener? No, evidentemente, de acuerdo a la convención, la respuesta es afirmativa. El asunto es que el acompañamiento no es distinto, las responsabilidades son diferentes y todavía tiene que ver un poco con el tema de cuál va a ser el modelo de crianza que podrían implementar, digamos, en sus familias. Si va a ser únicamente una persona a través de dos, o con qué tipo de incluso me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que hasta cuál podría ser como ese modelo de acompañamiento y de crianza, que también es importante, y no nada más, es que no nada más tiene que ver, insisto, con el tema de ciertos cruces, no tiene nada más que ver con el tema de la discapacidad, digamos, intelectual, sino hay otro tipo de factores que se involucran en esos modelos y en esos esquemas con los que todavía estamos conviviendo. Sí, a mí me gustaría agregar también que para toda persona, como lo mencionaba Jessica, pues es importante la educación integral sobre la sexualidad, importante también la educación en el tema emocional, en la cuestión de las responsabilidades, y que toda persona necesitaría esto pues para poder vivir de forma más plenamente y ejercer de manera más plena su reproductividad. Y como decía Ulises, parece que se cree que quien no puede y quien está en tela de juicio son las personas con discapacidad intelectual, como si ya todas las demás personas están exactamente, perfectamente preparadas para hacerlo, y eso no es así, ¿no? La educación sería muy buena para todas las personas, incluyendo personas con discapacidades, respondiendo a las propias necesidades y facilitando el ejercicio de derechos. Y lo que también me parece muy importante es que cuando hay accesibilidad y hay acceso a derechos, las personas con discapacidad tenemos la oportunidad de desarrollarnos a nivel integral y de tener mucho más eh, posibilidades y alternativas frente a nosotras para poder tomar decisiones que nos hagan estar
plenas, tanto a nosotras como a las personas que dependan de nosotras o con quienes convivamos. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Entre más se favorece el acceso a derechos, el desarrollo integral, la persona tiene mucho más elementos. Y hay en algunos lugares donde efectivamente me decía una chica que es hermana de una chava con síndrome de Down, me decía, oye, es que a mi hermana le están enseñando la administración económica de un hogar, dice, y eso a mí no me lo han enseñado, ¿no? A su hermana con síndrome de Down, porque ahí estaban desarrollando un programa específico como para que desarrollaran cómo se podía, todo lo que implica el desarrollo de una pareja, ¿no? Sintiendo, no, pues es que tal vez ellos no saben lo que implica, entonces hay que enseñárselos, y creo que está muy bien, creo que así tendríamos que hacerlo con todas las personas y responder de manera accesible, pero creo que esta educación la necesitaría toda persona, y no solo alguien con síndrome de Down o con alguna discapacidad intelectual, para que pudiera ejercerlo de manera más plena, porque el derecho lo tiene, toda persona tiene derecho a ejercer su reproductividad, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, como dice Jessica, para que sea de una manera pues más plena y una decisión consciente y real que la persona pueda tomar? Y para eso los apoyos son muy importantes. El lenguaje sencillo para poder expresar lo que está ocurriendo, que a lo mejor a veces usamos tantas palabras que ni nosotros nos entendemos nadie, y hay personas que pues puede dificultárseles más incluso el entendimiento, no solo por discapacidad, sino por diferencias culturales, por cuestiones de interculturalidad. Entonces, trabajar cosas como de manera más concreta, con lenguaje sencillo, con diferentes materiales, para que haya como más posibilidad de una decisión mucho más, que favorezca más plenitud para las personas. Creo que hay otra pregunta. Perdón. Sí, nos preguntan en el chat si cómo pueden obtener las personas con discapacidad intelectual orientación sexual o en qué instituciones pudieran acudir. Igual, si gustas empezar, Maribel, que tienes el micrófono. Claro que sí. Bueno, en AVE de México trabajamos de forma incluyente y pueden acercarse a nuestros talleres que estamos promocionando a través de nuestro Facebook, y también nos pueden contactar. Es AVE de México, el Facebook, y tanto las personas con discapacidad intelectual como sus familias. Y bueno, Jessica, experta, si lo puedes compartir también, Jessica, el trabajo que haces. Sí, muchas gracias, Maribel. Sí, particularmente tengo instalado el servicio de orientación y consejería en sexualidad para personas con discapacidad y familias, más enfatizado en mi particularidad profesional en discapacidad intelectual, en donde sí es una forma de llegar y de tener acercamiento a estos temas. Sin embargo, sí considero que de igual manera hay asociaciones que ya empiezan a incidir, a establecer estas posibilidades de servicio. Entre ellas, me recuerda ahora, por una amistad en común, Lorena Santos, que trabaja en Mexfam, donde ellos ya están brindando servicios que en general ya los tienen de planificación familiar y ya trabajando en población con discapacidad, particularmente con discapacidad auditiva, que también es un sector que requiere este apoyo de la interpretación, y de esta manera poder acceder a todos estos servicios. A mí nada más me gustaría poder aprovechar unos minutos más para mencionar la importancia que también tendría el acercarnos a cómo se está garantizando de igual manera desde la agenda feminista
el tema de la interrupción legal del embarazo en el caso de mujeres con discapacidad, incluso cuando viene derivado de una situación de violación, donde esta es una situación también alarmante, identificar que nuestra población con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva y de igual manera en otras, el tema del abuso es algo constante, poco accesible en cuanto al acceso a la justicia y algo pendiente también en nuestra agenda desde los derechos reproductivos y que de ahí también aumenta mucho la idea que se tiene en las familias de la esterilización. Ulises, ¿quisieras agregar algo más sobre dónde se puede obtener orientación sobre sexualidad para personas con discapacidad? No, yo creo que con lo que ya mencionó Maribel y Jessica es suficiente. Nada más abonar que pudieran ser como grandes escuchas de las personas a las que van a acompañar, que se puedan asegurar que sean espacios seguros en el que puedan desarrollar las mejores dudas y que puedan preguntar y puedan como considerarse todas las preguntas que sean necesarias para que puedan justo generar estos espacios seguros. Con eso, suficiente. Perfecto. Y retomando el tema que comentaba Jessica, hay una pregunta que también nos realiza en el chat. ¿Qué opinan de la esterilización forzada en mujeres con discapacidad intelectual sin su consentimiento? No, bueno, es una violación de sus derechos. 1. 2, es terrible porque forma parte justo de lo que yo les decía, de la eugenesia. Forma parte no nada más de estarles negando sus derechos, de incapacitarlas de los cuidados, de sus propias decisiones, y sobre todo tiene que ver con un miedo a que no sea que, así de manera coloquial, no sé que vaya a salir igual, ¿no? Entonces tiene que ver con esta eugenesia de que implica, de que tenemos súper internalizada la idea de un perfeccionamiento de la raza humana, de quienes tendríamos que ser, hay una idealización de quienes tendríamos que ser o a donde deberíamos de llegar por esta superioridad moral, intelectual, biológica, etcétera. Entonces eso me parece terrible ese tema. Sí. Jessica, Maribel, Sí. ¿quieren agregar? Sí, a mí me gustaría comentar que la esterilización pues también tiene que ver mucho con que las mismas personas dentro de las familias estereotipan el que una mujer es igual a la reproducción. Y creo que también tendríamos que empezar a hablar desde una perspectiva de género a las mismas niñas y mujeres con discapacidad, donde los proyectos de vida no van enfocados necesariamente a la reproducción. Incluso también hablar de esta diversidad sexual, porque tengo casos de mujeres con discapacidad intelectual que fueron esterilizadas sin su consentimiento, pero evitando un tema de violación, de abuso sexual, y creo que más bien si hacemos un paso hacia atrás, lo que estamos requiriendo son programas de educación sexual integral, en donde justo no sea la razón por la cual se esteriliza. De igual manera, entender que hay mujeres con discapacidad que van a tener una preferencia sexual. Tengo el caso particularmente de una chica que ella tiene una preferencia lésbica y ya fue esterilizada. Ella no lo sabía hasta que posteriormente pues la familia cayó en que cuando ella menciona su preferencia, dicen, hijo, ¿qué hicimos? Porque ella misma les dice, no estoy interesada en la maternidad. Entonces creo que hay que hacer estos acompañamientos, les decía, previos con las familias, desde las familias, pero también en el empoderamiento de las mismas personas con discapacidad respecto a sus derechos. Y aquí es donde entra mucho el trabajar, el incidir, el seguir haciendo estas agendas y estos espacios de responsabilidad tanto del Estado como de las personas, las familias, las organizaciones de la sociedad civil. No a la esterilización es uno de los lemas que ya había mencionado anteriormente la maestra Ana Peláez Narváez, quien es la primera mujer con discapacidad visual representante del Comité de Naciones Unidas
contra la discriminación de las mujeres, la que trae y está moviendo mucho esta agenda de la no esterilización, del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres. Muchas gracias. Maribel. Sí, a mí me parece que quede muy claro cómo esta esterilización es, como nos decía Ulises, nos dice Jessica, una violación a los derechos de las personas, en el caso de las mujeres, y precisamente se llama forzada porque es sin el consentimiento de la persona, ¿no? Si no, pues fuera la decisión de hacerse una salpingro, ¿no? Como otras personas que quieren hacérsela porque ya no quieren tener más hijos o porque simplemente no quieren tener, ¿no? Y que mucha gente pone el pretexto que sea, ¿no? Así de, bueno, para que no viva violación, pero pareciera que es una protección y ¿cómo que con eso vas a proteger de que no haya violación? Más bien habría que evitar que se sigan dando esas condiciones para que haya violencia y habría que favorecer que la comunidad generar una red de apoyo, generar un empoderamiento de las personas con discapacidad. También si alguien quiere ejercer su maternidad, pues ayudar a que sea una toma de decisiones como con más elementos, como para cualquier otra persona que quiera ejercer su maternidad y paternidad. Tendría que considerar más elementos, no solo las personas con discapacidad, y también ha habido esterilizaciones o sugerencias de esterilizaciones efectivamente para personas de otras discapacidades, porque es otra persona quien viene y te dice tú no puedes, y quien te juzga y te dice que tú no estás en esas condiciones o que no deberías de tener personas igual a ti, desde una política así de exterminio. No quiero que haya gente igual, se nos van a salir de control o van a generar muchos problemas, entonces mejor esterilicémonos, ¿no? Entonces, y pues como sigue habiendo inequidad de género, esto pasa más hacia las mujeres que hacia los hombres, pero no queremos que pase para nadie, ¿no? Ni hombres ni mujeres, pero entre mujeres hay que fortalecer el derecho para que esto pues para evitar estos abusos que se están dando que ahorita prioritariamente hacia las mujeres, ¿no? Muchas gracias. En este mismo sentido, en este mismo tema hay otra pregunta que nos hacen en el chat sobre qué opinan nuestros panelistas sobre el tema de adopción por parte de parejas del mismo sexo de personas con discapacidad. Fíjense que hay varias cosas, ¿no? Todas estas dudas tienen que ver con que todavía se desconfía. Por ejemplo, se piensa que las parejas de dos hombres o parejas de mujeres son menos capaces, menos valiosas, menos buenas moralmente, o que la gente con discapacidad es menos capaz. Seguimos como en tela de juicio, seguimos muy observadas de la que dice, no, ellas no deberían de adoptar niños porque sienten que estaría en peligro, no se sabe cuál sea el peligro que piensen que hay, mucha gente cree que hacia la violación, cuando se sabe que muchas de las personas que son violadores, muchos son hombres y son hombres heterosexuales, ¿no? Y sin discapacidad, por ejemplo, ¿no? O que no los vamos a saber cuidar, bueno, también hay personas sin discapacidad que no saben cuidar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, pero todavía en tela de juicio se cuestiona el tema, ¿no? Y es muy interesante saber que hay estudios de personas respecto a padres homosexuales que pues han adoptado hijos o tienen hijos, hijas biológicas, que los hijos, las hijas se desarrollan pues igual que las personas, que los hijos de heterosexuales, ¿no? Ni mejor ni peor, hay de todo en la vida, ¿verdad? Y va a haber familias más amorosas, otras menos, ojalá que todas sean más amorosas, el cuidado de los hijos. Y en cuanto a discapacidad, nosotros, digamos, por ejemplo, como hijos, hijas de padres ciegos, aprenden a hablar antes, porque tienen que desarrollar otra comunicación con nosotros, y tienen una facilidad muy grande de palabra. Y bueno, tenemos compañeros, compañeras que son hijas de padres sordos y que pues son excelentes porque son bilingües, entonces manejan la lengua de señas y la lengua, en este caso el español, pero más allá de que lo manejen y puedan apoyar a otras personas,
manejar 2 lenguas siempre es una ventaja porque es más fácil que aprendas otra si quieres, ya tu cerebro ya está entrenado, y también manejar 2 lenguas te permite que soluciones los problemas de manera más creativa y busques más soluciones. Entonces tienen algunas ventajas por desarrollarse como parte con mamás, papás que pueden vivir diferente a lo convencional y enfrentan la discriminación, sí, las personas indígenas también, y los hijos de personas indígenas también, ¿no? Y los hijos de personas de otra clase social de la que los otros suponen que son, sí, y habría que contrarrestar más la discriminación y más favorecer como mejores condiciones para maternidades y paternidades en general. Y sí creo que hay casos donde se tendría que hacer una red de apoyo para esa mamá, ese papá o esos papás en casos de discapacidad, que hay casos donde se requiere, ¿no? Como algún apoyo, algunos acuerdos, donde haya otras personas cerca en el cuidado de esos niños, de esas niñas. Muchísimas gracias, Maribel. Jessica, Ulises, ¿quisieran agregar algo de este punto? Sí, ahorita que hablas respecto al tema de la adopción y aunado a lo que menciona Maribel, del poner en escrutinio la capacidad de crianza que se tenga, también es necesario identificar que las relaciones de pareja desde un modelo de inclusión y que es real y es vigente, no siempre recaen en pensarse que son dos personas con discapacidad. Es pensar que también hay persona sin discapacidad que va a enamorarse, que se va a interesar, que va a establecer un vínculo afectivo y erótico con otra persona que presentara una situación de discapacidad. Es entonces aquí donde entra en juego esta red que comenta Maribel, de la familia, de las mismas allegados a ellos y a ellas. Entonces, no entender a veces que la adopción es entre iguales, porque creo que esa es de las cuestiones también que hay que seguir reafirmando, reabriendo, repensando, en que si bien las personas reconocen sus derechos, también son personas que ya se están colocando, no de la manera y en la forma que se quisieran estar presente en los espacios públicos, ¿no? En políticas públicas respecto a la posibilidad de un espacio laboral, educativo, social, recreativo, pero ya están ahí y ellos siguen generando, lo que les digo, más allá de las leyes, ellos están buscando su participación, sus vínculos, sus encuentros, ¿no? No, afortunadamente que bueno que muchas veces no se conoce incluso de todas estas redes que se tienen entre ellas y ellos, donde establecen facilidades para accesar a su sexualidad, a su placer, y que entonces a veces no necesariamente están pensando en una adopción como algo que ellos mismos se descalifiquen, sino como algo que tampoco necesariamente les interesa, ¿no? Entonces yo por eso creo que hay que escuchar historias, particularidades, casos muy enfatizados y sobre ello establecer orientación, opinión, comentario, diálogos. Me hizo pensar de pronto en una experiencia que tuve en un espacio dentro de la consejería, en donde una chica me pidió un servicio. Le dije que sí, que pudiera venir a establecer pues cuáles eran los motivos que quería o buscaba en este espacio. Y ella me dijo, es que yo estoy por definir mi preferencia sexual, particularmente creo que soy bisexual, y si fuera así, podría tener posibilidad de que vinieran las dos personas con las cuales me estoy involucrando, ¿no? Y entonces eso abre, creo que los consultorios, todos estos espacios del ámbito de la sexualidad, y así de igual manera se tendrían que abrir estos espacios en el sector salud, en estos programas de educación sexual y reproductiva que se les brinda en la planificación familiar desde una perspectiva de género, ¿no? Y no categorizar y no identificar que tendrían que ser cosas siempre separadas o que la misma persona con discapacidad va a llegar sola. A veces sí, a veces no, a veces va a llegar acompañada, a veces va a llegar con su pareja, a veces va a llegar con su hijo, con su hija. Y hay muchos casos de mujeres y personas con discapacidad que han ejercido su maternidad y paternidad y que estaría muy bueno que pudieran ellos y ellas ser escuchadas, ser vistas en cómo han generado
con muchas situaciones estas maternidades elegidas, preferidas y de manera responsable. Muchas gracias, Jessica. Ulises, ¿algo que quisieras agregar? Sí, serían dos cosas. Número uno, totalmente estoy de acuerdo con que de por sí todavía en la adopción homoparental y lesbomaternal hay muchísima desconfianza. Y todavía si le agregamos la capa de las personas con discapacidad, pues todavía es más estigmatizante. Y si todavía le aumentamos que pudieran estar en otro estado de precariedad o que pudieran estar en otra categoría, digamos, de población prioritaria, pues entonces se va aumentando la desconfianza en cuanto específicamente a la crianza, porque todavía existe. Pero en este sentido, me gustaría hacer como dos reflexiones. Espero no extenderme tanto. Trayendo un poco lo que decía Maribel, es muy importante que en esta normalización de cuerpos y de capacidades, de quienes no contamos aún con una discapacidad, más bien nos corresponde de este lado hacer un ejercicio de preguntarnos por qué les estamos otorgando esa desconfianza. ¿Por qué realmente estamos llevando hacia ellas y ellos toda la responsabilidad y estamos asumiendo que nosotros somos capaces de lo que ellos no pueden hacer? Nos corresponde hacernos esas preguntas, porque esa pregunta tiene que ver no nada más con un tema de evitar prejuicios, estigmatizaciones, sino tiene que ver con un aspecto de vida, metodológico y hasta filosófico. Porque la manera en la que preguntamos, ahí está la jiribilla. Y en la manera en la que preguntamos tiene mucho que ver con las categorías sobre las cuales estamos imponiendo y los estigmas y prejuicios que les estamos otorgando al resto de las personas. Entonces yo les invito a que primero nos preguntemos de este lado, o sea, por ejemplo, para mí nunca ha estado el tema de adoptar, por ejemplo, ¿no? Pero en automático, como ya hay ya está alcanzado un derecho y como ya existe el matrimonio igualitario, entonces pareciera que vamos por ese camino. Evitemos normalizar. Y número dos, trayendo ahora lo que menciona Jessica, me gustó mucho esta parte como de evidenciar y visibilizar las otras historias. Y otro aspecto que tenemos súper naturalizado y son las historias únicas. Hay una escritora nigeriana, Chimamanda, que nos habla del peligro de las historias únicas. Las historias únicas tienen que ver justo con una familia homoparental, una persona con discapacidad ahí en su casa, solita, sin prácticas sexuales, sin decidir, bla, bla. Pero si nos tomamos un momento y comenzamos a visibilizar y a conocer que estas historias deberían de ser todavía más plurales, deberían de ser todavía más integrales, con otras redes de apoyo y con otras redes de acompañamiento mucho más respetuosas y amplias. Nos vamos a dar cuenta que todavía es muchísimo más diversa son esas historias y que no nos quedemos nada más con una versión. Muchas gracias, Ulises. Aprovechando que te tenemos, hay una pregunta específica para ti. Te preguntan si en la subsecretaría en la que te encuentras tienen conocimiento de algún crimen de odio en razón de homosexualidad en contra de una persona con discapacidad. No, un crimen de odio, o sea, hablando como esta expresión más extrema de la violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género, y encima con discapacidad, no. Pero sí conozco un caso de una chica trans de Guadalajara que se tuvo que venir a la Ciudad de México. Ella es una chica trans sorda y la atacaron con ácido. Entonces, las redes que ella tenía ya encima ya eran muy débiles, no eran como las demasiado sólidas posibles, y se vino aquí a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México es donde conoció a la red de personas sordas, la Red Nacional de Personas Sordas, LGBT. Entonces se hizo de otro tipo de acompañamiento, pero es el único caso que conozco. Muchas gracias. Retomando un poquito una pregunta relacionada al tema de esterilización forzada, nos preguntan, en caso de que la madre y padre incurran en la esterilización de su hija con discapacidad mental, ¿incurren en un delito? Si gustas iniciar, Maribel, tienes el micrófono. Sí, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ahora ya está elevada al mismo nivel de la de la Constitución, y entonces sí estarían incurriendo, decíamos, es una violación grave a derechos,
Esta parte de clasificarlo como delito tiene que ver con que haya una ley que la sancione, ¿no? En ese sentido, bueno, la convención no es una ley, sin embargo, sí tiene el mismo carácter de la Constitución. Y sí se podría presentar y argumentar desde ahí, aunque lo más importante, creo, es trabajar con las familias, como hablábamos hace rato de la promoción de la salud, ¿no? Trabajar a nivel preventivo, a nivel de sensibilización, porque muchas veces lo hacen por mucho miedo, y yo también a veces he notado que son acosadas por el sector salud, porque hubo una mamá que me dijo, yo ya fui a 3 clínicas y en las 3 me han dicho que ya la esterilice, pero yo no quiero, porque, pues, ¿por qué si a mi otra hija que no tiene discapacidad no la esterilicé? ¿Por qué a ella sí la voy a esterilizar? O sea, la mamá tenía una conciencia del derecho de su hija, pero estaba siendo acosada, ¿no? Entonces yo creo que más allá de criminalizar, que bueno, claro, hay que pedir justicia cuando se violen los derechos, hay que prevenir también y apoyar también a las familias al respecto. Muchas gracias, Maribel. Jessica, Ulises, ¿quisieran agregar algo a este punto? Me gustaría nada más acotar un poco de estas cuestiones pendientes, ¿no? En el ámbito jurídico, que en el caso de discapacidad intelectual, si la persona presenta un juicio de interdicción, pues se podrá decir que no se está incurriendo en ningún delito, porque la persona que queda como tutor es la que decide qué es lo mejor para la persona, como cuál es la mejor garantía, protección para ella, y es entonces que, como esta figura sigue actual en nuestro código, pues es entonces la lucha que se tiene ahora en hacer una armonización con la convención, particularmente el de mantener la fertilidad. Y si no fuera a través de esta forma, pues no podríamos, creo que mencionar que la familia como tal lo practicó, porque no requiere el consentimiento de la persona con discapacidad. Las esterilizaciones frecuentemente se hacen en el proceso de la niñez, antes de que llegue la adolescencia, y pues aquí entra un juego y como lo mencionamos, esta crítica y estos cuestionamientos de cuánto la interdicción es funcional o es viable para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Y es muy claro que muchos exponentes en este tema a favor de la capacidad jurídica han dicho la interdicción es una muerte civil. Una muerte civil porque no puede acceder a muchos derechos, entre ellos y de lo que ahorita podremos inclinarlo en nuestro tema, a la cuestión de sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Una pregunta, quizá alguno de ustedes pudiera contestarla. En el estado de Hidalgo, ¿a dónde pueden acudir las personas con discapacidad de la comunidad LGBTI? Yo estoy ubicando la Asociación Diamante de Fuego, que está en Pachuca. Trabajan en cuestiones de VIH y sí trabajan sexualidad. Y ellas, estoy segura que, porque también habría que ver en qué parte de Hidalgo, pero lo más seguro es que ellas puedan tener algún dato de alguien que a quien ubiquen, o incluso tal vez estén ahí mismo en Pachuca y sí se puedan desplazar para allá. Y yo quería comentar, aprovechando esta pregunta, Mario, que si bien habemos asociaciones que ya trabajamos más sistemáticamente o más constantemente el tema de la educación sexual, la educación integral de la sexualidad de forma incluyente, o proyectos específicos aparte, ¿no? Para personas con discapacidad visual, intelectual, como AVE de México, como la compañera de Mexfam, como Jessica, como Geishat, que es otra asociación hermana también, que igual la podrían poner, que también son expertas en discapacidad. El camino y lo que queremos es que
todos los lugares donde trabajen educación sexual integral puedan tener esos elementos para recibir a las familias y a las personas con discapacidad y darles la orientación adecuada, porque pues efectivamente algunas de nosotras o la mayoría estamos en la ciudad o en otras ciudades y cuando quieran estar en otro lado, ¿qué va a pasar? Entonces también hacer una red. Si hay otra persona que es educadora sexual y quiera recibir alguna orientación o que podamos hacer algo en conjunto, desde AVE de México tenemos toda la disposición. Lo que sí, el trabajo tendría que ser basado y tiene que ser basado en los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en el concepto de salud sexual, en la promoción de la salud desde ahí. Pero sí, Diamante de Fuego, no sé si alguien ubica alguna otra, pero pueden buscar Diamante de Fuego seguramente en redes sociales, en internet, que ahora ya es más fácil encontrar datos. Muchísimas gracias, Maribel. Una última pregunta que nos hacen en el chat. ¿Cómo visualizan nuestros panelistas de manera general la situación actual de los derechos LGBTI que tanto se ha avanzado? Adelante, Ulises. Ok. Pues, para no enredarme, ¿me puedes repetir la pregunta? Hoy, ¿cómo visualizan o cómo visualizas de manera general la situación actual de los derechos LGBTI? ¿Qué tanto consideras que se ha avanzado? Bueno, mi opinión en ese sentido va a ir un poco más allá de persona servidora pública, tiene que ver más bien con una crítica que justo le echo a la agenda de la diversidad sexual. En primer hay que plantear que la Ciudad de México es una burbujita. O sea, la Ciudad de México evidentemente no se va a equiparar a las experiencias de los demás estados y mucho menos de las experiencias de otros países. La Ciudad de México ahí va. Ahí va porque tenemos una constitución política donde estamos consideradas como población LGBTTI. Digamos, se le nombra como una constitución política de avanzada porque tiene el enfoque de derechos humanos. Está transversalizada por este enfoque y eso implica que tengamos un cambio de chip, que no sea como a partir de lo punitivista, o de la criminalización. Entonces, a partir de ahí, ese es un gran avance en materia de derechos humanos de forma general a través de la Constitución. Eso se refleja en lo que tiene que ver con las personas LGBTI, porque han habido mecanismos que no nada más han ayudado a la transversalización, sino a la propia armonización. ¿Qué significa? Pues tenemos protocolos con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General. Algunas alcaldías ya tienen sus propias áreas de diversidad sexual y de género. Bueno, no, más bien todas las tienen, pero algunas están inscritas en determinadas áreas. Algunas son autónomas, otras están con otros grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, hay una área en Milpalta de Derechos Humanos y Personas Indígenas. Hay una en Venustiano Carranza, me parece, que tiene que ver con personas mayores, niñas, niños y adolescentes y diversidad sexual. O sea, han hecho una serie de estrategias para no dejar fuera a la población, pero eso no implica que se establezca al 100%. Hace falta tener otro tipo de políticas públicas que puedan todavía operar de una mejor manera para que puedan alcanzar a las diversas intersecciones que tiene la diversidad sexual. Cuando hablo de diversidad sexual y de género es porque es el paraguas de la población LGBTI y de otras identidades y cuerpos que no se visibilizan en ese acrónimo. De las personas pansexuales, las personas no binarias. Hay una deuda con las personas intersexuales porque mucho LGBTI, pero la I, nomás la I no está. Incluso hay mucha desinformación sobre quiénes son las personas intersexuales. Entonces también ahí hay acotarlo porque no están visibilizadas, pero tampoco se hace un esfuerzo por informarnos más de quiénes son las personas intersexuales. Existe la RIATS, la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad, que es todo un cuerpo colegiado de instituciones, dependencias, secretarías y órganos de la administración pública que se encargan de atender.
También hay otros protocolos con la Secretaría de Salud, por ejemplo, con la Secretaría de Educación también hay protocolos para la diversidad, y lo que nos corresponde es vigilar que esos protocolos operen para ver hasta dónde están funcionando y dónde no están funcionando. Eso es como la parte institucional. La pandemia evidentemente nos trajo un montón de exacerbación de esas problemáticas, de desigualdades e incluso hasta de violencia. Entonces, para no alargarme más, me parece que ahí vamos en la Ciudad de México, pero hace falta muchísimo porque la deuda es histórica y el que podamos realmente como nombrarnos como una ciudad de derechos, o que podamos mencionar que incluso estamos en una progresividad de derechos en la Ciudad de México y en el país, la verdad es que todavía falta muchísimo. Seguimos asistiendo a crímenes de odio, somos el segundo país todavía con más crímenes de odio, donde las personas trans, especialmente las mujeres trans, son las más violentadas, mayormente asesinadas. Entonces todavía ahí incluso hay como una contradicción y una paradoja entre los derechos que hemos alcanzado en la ciudad y entre las problemáticas que seguimos viviendo. Y para finalizar, mi crítica hacia la agenda es porque en algún momento me parecía que únicamente la agenda de la diversidad era el matrimonio igualitario. Y honestamente creo que hace falta muchísimo. Falta el empleo digno, falta el acceso a la salud, falta el acceso a la justicia, falta que podamos salir sin miedo a la calle. Y eso, nada más visibilizarlo en un matrimonio igualitario, me parece que es muy limitado. Todavía tenemos otro tipo de problemáticas y ahí sí tenemos que trabajar en una triada indisoluble, digamos, entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Muchísimas gracias, Ulises. Maribel, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué tanto crees que se ha avanzado en este tema? Estoy totalmente de acuerdo con Ulises de la diferencia de los avances que tenemos en la Ciudad de México que en otras, respecto a otras ciudades y a otros estados de la República. Y por otra parte, ubico que es muy importante que sigamos al pendiente de nuestros derechos y del respeto a los derechos, en este caso de las poblaciones LGBTI, el respeto a los derechos de la comunidad, el respeto a los derechos de las mujeres, porque sigue habiendo grupos que están en contra de estos derechos y están argumentando que nosotros lo que queremos es corromper a la sociedad, o que estamos avalando la violencia, o que estamos avalando los abusos, y de esa manera a veces convencen a la gente de que no apoye nuestros derechos. Entonces es muy importante, claras y claros, que nosotros lo que buscamos es, decía esto Ulises, poder salir a la calle sin miedo a que se desaparezcan o a perder la vida o a ser violentado, poder tener acceso a la salud, que sea recibida con tu pareja o con tus parejas, con quien quieres tener ese derecho a la vivienda, a la justicia, eso queremos. No avalamos para nada la violencia y queremos que se trabaje una cultura del buen trato. Entonces, cuidar mucho que estos derechos ganados sigamos defendiéndolos y sigamos informando también a las personas de cuál es la lucha del movimiento o de los movimientos que están dentro de las poblaciones LGBTI y más. Muchas gracias, Maribel. Jessica. Sí, yo escuchando a Maribel y de igual manera a Ulises, cuando mencionaban como diversos puntos de que se han pues favorecido, que se han incidido, que se han reconocido, creo que es lo que mencionaba en un inicio respecto a que son agendas que podrán ser compartibles. En el tema del matrimonio igualitario, tenemos pendiente en la población con discapacidad el reconocimiento de la capacidad jurídica para poder acceder a este derecho, al de formar una familia, si así lo desean, si así es su voluntad, ¿no? Y su consentimiento de tener o no hijos. También la agenda de la comunidad LGBTIQ+, tiene pendiente incluso estos procesos de reproducción asistida, que ya en España son particularmente viables, ya hay casos, ya hay números, ¿no?, de estos accesos que se hay respecto a estas decisiones que se toman las personas. En el caso de la Ciudad de México, se está buscando hacer mucho
reconocimiento, modificación en el Código Civil respecto al juicio de interdicción en población con discapacidad intelectual y psicosocial, y eso sería de nuestras tareas pendientes como luchas, diríamos, un poco independientes de la comunidad, pero que después nos acercan a ellos. Yo creo que la población y de la comunidad LGBT se ha aprendido mucho el movimiento de la discapacidad. Hay muchos temas en los cuales podríamos encontrarnos en el no discriminación, en el no generar más estos acciones o mecanismos o espacios de segregación. Ahora recordaba que si bien hay todavía estas instituciones que no están todas regularizadas para atender de alguna manera los temas de adicciones, y que sabemos que a veces estos espacios traen de fondo estos mensajes o estos internamientos donde van a quitarle la homosexualidad a las personas en particular y hacen algunos mecanismos y técnicas de electroshock, de violencia, de maltrato. También pues he encontrado que ha habido personas con discapacidad que han sido sometidas a estos espacios sin su consentimiento, evitando o buscando quitar su preferencia sexual, y es entonces donde nos vemos con ellos, con ellas, ¿no? Encontrados en esta violación de derechos, en esta no garantía de acceso a la justicia. Ahora en estas cuestiones de los sistemas penitenciarios también hay población con discapacidad que se encuentra en espacios de tortura, en espacios en donde ha sido segregada, en donde no se le permite ningún acceso a que se le pueda garantizar algún sistema de justicia accesible. Y también sabemos que hay en estos espacios, hay personas de la diversidad sexual que también se encuentran bajo muchas situaciones de violación a sus derechos. Entonces, creo que sería interesante establecer estos diálogos en agenda y poder encontrarnos, poder hacer fuerzas y resistencias juntos, que yo creo que de eso se valen los movimientos sociales y la lucha de los reconocimientos de los derechos que si bien nunca fueron aceptados, no, más bien fueron eliminados, fueron quitados, pero que afortunadamente han sido muchos de ellos ya recuperados y reconocidos. Muchísimas gracias, Jessica. Y justo para finalizar, empezaría contigo pidiéndote que nos dieras una breve conclusión del tema de hoy para cerrar. Sí, justo en estar identificando este espacio que íbamos a tener yo bien a participar, encontré esta historia interesante respecto a Frida Kahlo, siendo una mujer pintora que presentaba por la situación de su vida una discapacidad, y que de igual manera hay relatos, hay cartas respecto a su preferencia sexual, que si bien no es de pronto de la más enfocada o de la más analizada, creo que ella sí mostró estos espacios de resistencia, de no autorización y de no permitir que su cuerpo fuera sometido al escrutinio social. Los cuerpos son de las personas, para las personas, pero también los cuerpos son sociales y los cuerpos son de lucha. Las personas tienen identidad, tienen preferencias, tienen orientaciones, tienen historias de vida que creo que son necesarias identificar, encontrar, y particularmente en el caso de población con discapacidad, ponerlos al frente de sus derechos, ponerlos en su voz, en su momento. Y creo que he tenido experiencia de acompañar estas marchas del orgullo gay y encontrarme en personas con discapacidad ahí, luchando, protestando, disfrutando y reconociéndose como parte de este grupo también, y no segregándose, sino más bien diciendo yo soy parte de esto y estoy aquí, estoy ahora, y están buscando garantizar sus derechos. Y
pues yo me quedaría con ese lema que entre la población con discapacidades de sus banderas, el de nada de nosotros y nosotros, pero también es cierto que desde la responsabilidad social que tenemos al ser parte de un ámbito más global, hay una responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros, tanto de los que estamos en este espacio como en cualquier espacio de incidencia política, pública, social, de hacer inclusivo nuestras acciones, nuestra no discriminación y también nuestra garantía de acercarnos y ver a la persona con discapacidad como alguien que puede y aporta en nuestra sociedad y no es una persona que va a generar o que tendríamos que segregar. No más la exclusión y sí a la participación y a los sistemas de apoyos para garantizar sus derechos. Muchísimas gracias, Jessica. Maribel, conclusión. Claro que sí. Pues importante seguir trabajando en estos espacios de diálogo para transversalizar el tema de la discapacidad en todos los temas que competen a Sencida, con toda la disposición de poder contribuir en lo que ustedes requieran para poder fortalecernos y favorecer esta inclusión y este acceso a derechos. Yo les quiero leer un pequeño escrito que hice que dice: gracias por derribar prejuicios y atreverse a compartir, por ser inspiración, creatividad, rebelión, por la inclusión en el trabajo, la ciencia, el arte, la fiesta, el deseo, el abrazo y el amor, por caminar día con día, imaginar, cantar, construir. Muchas gracias. Gracias a ti, Maribel. Ulises, tus conclusiones de cierre, por favor. Sí, pues primero me gustaría mencionar que muchas gracias por las participaciones. Realmente apenas como que estamos medio adecuándonos a este formato de distancia y me gusta que puedan haber esas preguntas, porque justo como le mencionaba, las preguntas son súper importantes para la manera en la que luego nos vamos a comunicar. Pero bueno, yo me quedo con dos reflexiones y me gustaría tener dos conclusiones. Y la primera tiene que ver con que insistiré, de verdad, insistiré en que nos preguntemos, quienes consideramos que no tenemos o no contamos con algún tipo de discapacidad, que más bien nos preguntemos desde dónde hemos preguntado, desde dónde hemos aprendido y desde dónde hemos construido como esas categorías para mencionar y normalizar el capacitismo. Ya creo que tiene que ser un ejercicio de, como mencionaba Maribel, de cierta responsabilidad social, en la que seamos primero nosotras quienes nos preguntemos eso, porque es más importante todavía cuestionarnos que estar como otorgando el resto de las desconfianzas. Y finalmente, que cada vez es más visible que no hay una lucha, no hay única lucha. ¿Qué significa? La diversidad sexual, las personas LGBT, cada vez nos estamos involucrando en más luchas, en la lucha antiespecista, en la anticapacitista, en la feminista. Hay muchísimas luchas en las cuales vamos de la mano. De verdad, tenemos enemigos y enemigas en común. Que no tiene que ver nada más con una opinión de, es que es mi opinión y es válida. No, no va por ahí. Hay discursos que realmente están en nuestra contra, totalmente en nuestra contra. Y cuando nos demos cuenta todavía de una manera más amplia en que coincidimos en que estas luchas las llevamos de manera paralela y que podríamos unirnos ahí, creo que vamos a ser todavía más fuertes. Muchísimas gracias, Ulises, y pues les agradezco muchísimo a Jessica, a Maribel, Ulises por habernos apoyado, habernos acompañado, por habernos inspirado, como bien decía Maribel, con este tema que por supuesto es un gran compromiso y atender todas estas carencias, todas estas brechas que aún tenemos y por supuesto reafirmar que desde el Sencida estamos muy comprometidos en visibilizar las necesidades de todas las proporciones, los sectores de la diversidad, ¿no? Que no se nos olvide nadie y que podamos avanzar juntos. Y les agradecemos mucho y les invitamos a participar el próximo lunes a las 5 horas en nuestra siguiente conferencia, en el cual hablaremos del protocolo de atención para las personas LGBTI
retos para la implementación en el sistema de salud, un tema bastante interesante y en el cual pues como institución de salud estamos muy comprometidos en hacerlo finalmente una realidad. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos han seguido en estas sesiones y pues los invitamos a la recta final el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, bye. Gracias.